Buenas tardes, alumnos. ¿Me escuchan? Buenas tardes, profesor. Sí, se escucha. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, ¿y ¿Y usted? usted? Bien, bien. Supe que la próxima semana estaban de receso ustedes, del 9 al 13. ¿Es así? Sí. Ya. Bueno. Mire, hoy día vamos a comenzar una materia nueva que se llama la segunda declinación. Hemos visto la primera, la hemos ejercitado, hicimos un trabajo respecto de ella. Así que hoy vamos a iniciar la segunda declinación, explicaremos sus características, el paradigma, algunos ejemplos de palabra y luego unas 2 oraciones de ejercicio en clase y luego daremos unas 2 oraciones más de tarea, como ejercicio personal. Entonces ahí tiene la segunda declinación. ¿Cuál es la característica de la segunda declinación? La característica general es que su genitivo singular termina en "i". Así como reconocemos las palabras de la primera declinación porque su genitivo termina en "ae", lo de la segunda se van a caracterizar porque su genitivo singular termina en "i". En i. ¿Cuál es el paradigma de esta declinación? Ahí tenemos el singular y el plural. El nominativo, genitivo, dativo, acusativo, vocativo, ablativo, igual que la primera declinación. Aquí la diferencia respecto a la primera es que tenemos 3 posibilidades de terminación en el nominativo. En la primera declinación todos terminaban en "a". Aquí uno va a terminar en "us", otros en "er" y otros en "um". Los que terminan en "us", la mayoría son de género masculino. Unos pocos son femeninos, aquellos que significan nombre de árboles, de ciudades, de países. Otros terminan en "er", en el nominativo singular. Esos son todos masculinos. Y otros terminan en en el nominativo singular, y ellos son todos de género neutro. Después vamos a hacer unos ejemplos con palabras aisladas usando este paradigma. Luego la característica general, el genitivo en "i", el dativo en "o", el acusativo, todos terminan en el vocativo, los terminados en "us" terminan en "e", los en "er" mantienen la misma terminación en "er", y los neutros terminan en ¿no es cierto? Igual el nominativo que en el vocativo, y el ablativo en "o". En el plural, los terminados en "us" terminan en "i". Lo mismo los en "er" terminan en "i". En cambio, los neutros terminan en "a". Genitivo plural, todos terminan en "orum". En la primera declinación, la terminación de ellos era "arum". Aquí es "orum". El dativo y el ablativo es igual que en la primera declinación, terminan en "is". El acusativo terminan en "os", los terminados en "us" y en "er", y en "a", los neutros. El vocativo es como el nominativo, y, a. Y el ablativo, como el dativo plural, is. Vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? para aprender esta declinación. Por ejemplo, la palabra populus. Entonces se pone populus, una coma, guión, i. Esta palabra pertenece a la segunda declinación porque el genitivo termina en i. Entonces la lectura, el lector tiene que desarrollar la abreviatura. Ese guión significa que hay una raíz. Entonces digo populus, populi. Entonces vamos a la declinación acá, los terminados en us. Populus significa pueblo. Como no tiene nombre, significado de árbol, o de ciudad, o de país, es de género masculino. Entonces digo populus. Después, ¿cómo diríamos acá el genitivo? Que está nombrado en el vocabulario. Diríamos populi. Eso. ¿Y el dativo? A ver, sigan ustedes. Dativo. Dativo. Aló. ¿Pópulo? Pópulo. Pópulo, Eso. Acusativo. populum, Populum. Vocativo. Le voy a preguntar para que popele, ¿Pópule? Popule. Claro. Por ejemplo, oh pueblo. Vocativo. Popule. ¿Y el ablativo?
como el dativo. Hola, Populi. profe, ¿cómo está? Yo, Pópulo. ¿Ah? Pópulo. Plural, los pueblos. Este es I. Entonces diríamos populi, ¿no es cierto? Populi. El genitivo plural de los pueblos. ¿Cómo diría? Populorum, Eso, populorum, bien. El dativo plural, populis, Populis. populis, acusativo, populos, populos, vocativo, o pueblos. Sería populi, Populi. populi, eso. Y el ablativo, igual que el dativo, populis, populis, eso. A ver, otro ejemplo. La palabra señor, amo, dominus, domini, dominus, domini, señor, amo, dominus, domini. Entonces igual, es un masculino porque no significa, no es un nombre de árbol, ni de ciudad, ni de país, por lo tanto es masculino, como la mayoría de los terminados en us. Entonces digamos, dominus, domini, así está en el vocabulario, dominus, domini. Dativo, domino, domino, acusativo, Dominum. dominum, vocativo, domine, domine, o señor, alguien hace una oración, alguien, domine en latín, o señor, ya. Y ablativo, Domino. domino, bien. En plural, los señores, los amos. Ese es I, ¿no? I mayúscula. Es igual que el Dom. genitivo. Eso, ¿cómo? Domini. Domini. Genitivo plural. Dominorum. Dominorum. Dativo. Dominis. Dominis. Eso. Acusativo. Dominos. Dominus. Eso. Dominos. Bien. Dominos. Vocativo. Vocativo. Domini. Domini. Y ablativo. Dominis. Dominis. Eso. Muy bien. Otro ejemplo de palabra. A ver. Busquemos un terminado en er. La palabra niño. Puer. Pueri. Niño. Puer. Pueri. Entonces, buscamos acá, la columna de acá del masculino, en er. Diríamos, puer, pueri. Así está en el vocabulario, puer, pueri. Segunda declinación, termina en i el genitivo. Dativo, Puero. puero, bien. Acusativo, Puerum. eso, puerum. Vocativo, o, no completo, porque estoy seguro de que se les Puere. pasaron. vocativo, o niño. Vocativo, o niño. Igual que el nominativo. Puer. Igual. Puer, pueri, puer. Y ablativo, Puero. puero. Eso, muy bien, puero. Plural, los niños. Nominativo plural, los niños. Pueri. Pueri, bien. Genitivo plural de los niños. Pueorum. Eso, puerorum. El dativo, para los niños o a los niños. Pueris. Pueris. Acusativo, directo, Pueros. pueros. Vocativo, o niños. Pueri. Pueri. Y el ablativo, con los niños, por los niños. Diríamos, Pueris. pueris. Eso, muy bien. Pueris. Ya, otro ejemplo, terminamos en er, pero con una pequeña diferencia, mire. Magister termina en er como niño, magister, pero aquí no está puesto la i como arriba. Magister, i, porque el lector podría equivocarse y leer magister, magisteri. Entonces, al colocar la i del genitivo en la terminación, más una parte de la raíz, una t y una r, está indicando que entre la t y la r se perdió esta e del nominativo, esta e. Entonces se lee magister, magistri.
Entonces hay palabras terminadas en er en que se pierde esa e radical del nominativo y el diccionario lo marca colocando la terminación del genitivo más una parte del genitivo para que el lector no se equivoque, y ahí le señala que entre la T y la R no está la E. Entonces se lee magister, magistri, y no magister, magisteri. Como albiter, guión tri, albiter, arbitri, árbitro, juez, albiter, arbitri. Entonces es muy sencillo, esto es cosa de mirar nada más. Si falta la E, que se perdió. Entonces declinamos magister, magistri por la columna de los ener. Entonces digamos magister, magistri. Dativo, Magistro, magistro. Acusativo, Magistro. magistrum, eso es. Vocativo, magister, magister. Y ablativo, magistro, magistro, eso. La pronunciación clásica pronuncia la G como una Y, ¿ah? Magister, y la pronunciación romana dice magister, ¿ah? Magistri. Bueno, nosotros usamos la pronunciación clásica, ¿ah? Clásica. Entonces, magister, magistri. Plural, los maestros. Magistri. Magistri, eso, genitivo. Magistrorum. Eso, magistrorum, bien. Enis, el dativo. Magistris. Eso, magistris o magistris. Acusativo. magistros, Eso, magistros. Vocativo o maestros. Magistri. Magis, ese, Magistri. magistri, eso. Y el dativo, magistris, magistris. Eso, muy bien. A ver, un ejemplo ahora con un neutro. ¿Cómo sé que es neutro? Porque el nominativo termina en um. Entonces aún terminan en us, en er y en Los enus, la mayoría masculinos, los ener, todos masculinos, y los enum, todos neutros. En realidad todo el género es importante cuando uno ve el adjetivo, porque el adjetivo concuerda con el sustantivo en género, número y caso. Pero como por problemas, ya se saben, de la contingencia en que estamos pasando, el adjetivo va a quedar fuera. Por lo tanto, es nada más que como saber que el género es neutro, nada más. No hay que tener tanta atención en ello, porque no va a haber adjetivo con quien concordar. ¿Ah? Entonces, bellum, belli. Entonces ahí tenemos enum, acá, neutro. Entonces digamos, bellum, belli, ¿cómo dice el vocabulario? Bellum, belli. La guerra, de la guerra, genitivo. Dativo, se lee dos L, bello. ¿Ah? La doble L es Bello. eso, bello. Acusativo, Bellum. bellum. Vocativo, Bellum. bellum. Y ablativo, Bello. bello. Eso. Plural, las guerras, nominativo plural. Bella. Bella, genitivo. Bellorum. Eso, bellorum. Dativo, Bellis. bellis. Acusativo, Bella. 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 Eso, vocativo, Bella. bella. Ablativo, Bellis. 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 Eso. Observen ustedes que en el neutro, en el caso nominativo, acusativo y vocativo, y aquí igual, nominativo plural, acusativo plural, vocativo plural, se produce un sincretismo. ¿Qué es un sincretismo en gramática? Que tienen un mismo significante, una misma expresión, pero significado distinto. Por ejemplo, el nominativo termina en el acusativo y el vocativo son iguales como significantes, pero son diferentes porque el nominativo expresa el sujeto, este complemento directo y el vocativo. En plural termina en A, acusativo plural, nominativo plural, acusativo plural, vocativo plural. Todos terminan en A, son iguales, ¿ven? En el cuanto al significante, a la expresión, pero significan cosas distintas
puesto que este expresa el sujeto, el complemento directo y el vocativo. Por eso hacemos un sincretismo, un mismo significante, pero significados distintos. Eso. A ver, otro ejemplo de neutro. La palabra regalo. Don. Donum, doni. Regalo. Donum, doni. Declinemos entonces el neutro. Aquí tenemos donum, doni, como lo dice el diccionario. Donum, doni. Neutro porque termina en um en el nominativo singular. ¿Cómo será el dativo? Dono. Dono, bien, acusativo. Donum, Donum, vocativo. Donum. donum, Eso, ablativo. dono, Dono, plural, nominativo. Las dona, guerras, pero los regalos, dona, genitivo. donorum, Donorum, dativo. donis, Donis, acusativo. dona, Dona, vocativo. dona, Dona y ablativo. Donis. donis. Donis, eso. Este cuadrito tratan de hacerse una ficha igual como lo hicieron con la primera equinación, ¿no es cierto? Y va a tener las dos a la vista porque los ejercicios aparecen palabras de segunda, pero también de primera a la vez, ¿ah? A la vez. A ver algunas notas que podríamos explicar ahora. Algunas ya hemos hablado de ellas. En el género, ya lo dijimos, los terminados en us, en el nominativo, la mayoría son de género masculino. Unos pocos son femeninos. Los nombres de árboles, por ejemplo, Pirus, Piri, el peral, Pirus, Piro, el peral, femenino. Populus, una O larga, Populus, Populi, álamo. Si la O es breve, Populus es pueblo. Si es Populus, una O larga, es nombre de un árbol, álamo. Los terminados en er son todos de género masculino y los enum son de género neutro. Los terminados en er, como magíster, ¿no es cierto? Árbiter, pueden perder la e del nominativo. Por ejemplo, puer, pueri no se pierde, pero árbiter, arbitri se perdió. Ya lo dijimos, se marca en el genitivo, colocando una parte de la raíz, y ahí se ve que no está puesta la vocal. Hay una palabra que es una variante de er, que es la terminación ir, y hay una sola palabra que es vir, con v, vir, viri, significa varón. Se define igual que los en er, pues la diferencia es que en vez de er es ir. Vir, viri, viro, virum, viro. Plural, viri, virorum, viris, viros, viri, viris. Significa varón, hombre. Bueno, el sincretismo, los neutros ya lo dijimos, hay sincretismo en el nominativo, acusativo y vocativo, terminan igual. Hay unas excepciones en los terminados en us. Los terminados en us, el vocativo termina en e, por ejemplo, dominus, vocativo domine. Amicus, amigo, vocativo amique, amigo o amigo. Pero deus, Dios, y agnus, cordero, constituyen una excepción porque el vocativo no termina en e, termina igual que el nominativo. Así que nominativo Deus, Dios, vocativo Deus, igual, oh Dios, por ejemplo, oh Dios, Deus. Y la palabra cordero, agnus, también, nominativo agnus y vocativo agnus. No termina en e, sino que en us, agnus. Hay una oración que a veces se cantan en los clásicos, han hecho misas en latín, y conciertos, ¿no es cierto? Y hay una parte de la misa que se llama agnus, agnus dei, o sea, cordero de Dios, agnus dei, es un vocativo agnus. Bien, algunos ejercicios oracionales. Patroni populum eloquentia delectant. Ahí tenemos un verbo transitivo. Patroni populum eloquentia delectant. Copien esa oración, por favor. Patroni populum eloquentia delectant. Patroni populum eloquentia delectant. Vocabulario: patronus, patroni, abogado.
Populus populi. Se entiende que la O es breve. Populus populi. Significa pueblo. Elocuentia, eloquentiae, primera declinación, ¿no es cierto? Significa elocuencia. Elocuencia. Y el verbo delectare significa agradar, deleitar. Patronus patroni, populus populi, eloquentia eloquentiae, delectare, agradar. Es un verbo transitivo. Subrayen el verbo. ¿Cuál es el verbo? Delecta. Delecta. O lavas las manos y después ir a buscar el pan y ahí ponerte guante. Parece que hay un cruce por ahí de algo. Delectant. Delectan es el verbo, exactamente, delectan. Fíjense ustedes que termina en NT. Por lo tanto, el verbo, ¿en qué persona está? ¿En singular o en plural? Plural. Claro, ¿cierto? Plural. En plural. Está en plural. Por lo tanto, el sujeto tiene que estar... ¿En qué caso está siempre el sujeto? Si el Nominativo. verbo está, En nominativo. Claro, en nominativo. Mire, se lo digo nomás porque nosotros nunca lo vamos a ver, porque si estuviésemos estudiando la oración compuesta y viéramos la oración subordinada sustantiva, ahí la oración principal, como siempre, y la subordinada sustantiva, eso va el sujeto en acusativo y el verbo en infinitivo. Es el único caso especial que el sujeto iría en acusativo, pero como oración subordinada sustantiva. Por ejemplo, yo digo, dije que te irá bien. Oración principal, dije. ¿Qué? Conjunción subordinante. ¿Te irá bien? Es oración subordinada sustantiva. Entonces, latín, el sujeto ahí iría en acusativo y el verbo en infinitivo. También se llaman oraciones de infinitivo, pero eso nosotros no lo vamos a estudiar. Así que por eso decimos simplemente ahora que el sujeto va en nominativo. Y como en singular o plural, en este caso, ¿en qué nominativo va el sujeto en esta oración? Plural, ¿o no? En El grupo plural, de Matías, en plural, ¿no es cierto? Porque el verbo termina en NT. Eso, exactamente. ¿Cuál piensa usted que podría ser el sujeto? Patroni. Nosotros trabajamos. Claro, patroni. Mire, alguien podría pensar, y elocuentia, si termina en A, la primera declinación, nominativo en A, no podría ser sujeto porque el verbo termina, está en plural, y sería un nominativo singular. Sería la elocuencia deleitan, la elocuencia agradan, no habría concordancia, así que quedó descartado elocuente como sujeto. Por lo tanto, muy bien, como dicen ustedes, patroni. Entonces ponemos ahí verbo, sujeto y predicado, y ponemos la segmentación. Entonces, sujeto, nominativo plural. Patroni delectant. Delectare es verbo transitivo. Ya saben ustedes, verbo transitivo, su sentido está incompleto, por eso requiere de un objeto o complemento directo para, valga la redundancia, para complementar su significado. ¿Cuál sería el complemento directo o el acusativo en este caso? ¿Podría ser elocuentia si fuera acusativo? ¿En qué termina el acusativo singular en la primera declinación? Termina, ¿se acuerda? En am, ¿no es cierto? Si fuera elocuentia, el objeto directo diría eloquentiam, y no tiene M. Ni tampoco S, que sería un acusativo plural. Por lo tanto, por descarte, ¿cuál será entonces el acusativo? A través Populum. de elementos de Populum. reflexión personal. Eso, populum, eso, populus, populi, populo, populum, el acusativo. Ese complemento directo, acusativo, complemento directo. Patroni delectam populum. ¿En qué caso estará elocuentia? Ya dijimos que no puede ser nominativo. ¿Por qué razón? Pues no puede ser sujeto porque el verbo está en plural. No puede ser nominativo como atributo predicativo, porque delectare no es verbo copulativo, no es el verbo ser, por lo tanto no es atributo.
Tampoco puede ser un vocativo, porque iría entre comas, diría patroni, populum, coma, eloquentia, coma, delectan, porque el vocativo no pertenece ni al sujeto ni al predicado, pertenece al discurso directo. Diría, oh, elocuencia, los abogados deleitan al pueblo. No, no. Entonces no va entre comas, por lo tanto no es ni nominativo ni tampoco vocativo. Por descarte, ¿qué caso sería, en qué caso estaría elocuentia? En ablativo. En ablativo, bien, en ablativo, singular, ¿no es cierto? Singular. Sí. Ablativo singular. Ablativo singular. Ahí está, complemento circunstancial. Patroni delectam populum eloquentia. ¿Quién podría traducir? A ver. Recuerden que en latín no hay artículo, pero en español sí, por lo tanto al traducir tenemos que poner el artículo que concuerde con abogados. Ahí sería el artículo un determinante de abogados. Entonces, ¿cómo diríamos? A ver, ¿cuál será el artículo que concuerde con patroni? Los Eso, los... Aquí dijimos abogados. el sándwich que los- estaba contaminado con cebolla. Esa persona que le pidió que le sacara cebolla. ¿Ya qué pasó ahí? ¿Agradan? Bueno, ese es un problema porque el sándwich queda... ¿Alguien está hablando algo por ahí? No sé qué será. O que le quite el volumen al computador para que no haya problema. Entonces, los abogados, verbo. Los abogados, verbo. Delectant. ¿Agradan? Agradan. Agradan, claro, agradan, deleitan, agradan. ¿A quién? Complemento directo. Populum. Se debía súper cortado, entonces no... Al pueblo. Se saludaron de la mano. Al pueblo, Ah, bien. Se tocaron mano con mano. elocuentia. Elocuentia. ¿Con elocuencia? Con elocuencia o con su elocuencia. Los abogados deleitan al pueblo con su elocuencia. ¿Qué pasa ahí? Parece que hay una interferencia, no sé, no entiendo yo mucho de esto. Pero parece que alguien como que no sé, o será de otra parte, no sé. Ya, entonces los abogados agradan al pueblo con su elocuencia. Ahí tenemos la traducción. Los abogados agradan al pueblo con su elocuencia. Entonces tenemos dos palabras de la segunda declinación, abogados, pueblo, y una de la primera, elocuencia. ¿Alguna consulta con respecto a esta primera oración de ejercicio? ¿Alguna duda que les quede? No, profe. Sí, ya nada. Entonces, hagamos otra oración. Libri discípulos magistri delectant. Libri, ese grupo, ese y esa K, suena como K, discípulos. ¿Cierto? Es la pronunciación clásica. En la pronunciación romana suena como una sh fricativa de nuestro español chileno. Discípulos, diría. Discípulos, parecida a la del italiano. L'asciugamano, l'asciugamano, la toalla, parecido entonces, claro, porque es un latín que se pronuncia parecido al italiano. Discípulos. Pero acá entonces vamos a leer libri discípulos magistri delectant. Libri discípulos magistri delectant. Vocabulario. Liber, libri. ¿Ven? Nuevamente aparece eso. Tendría que aparecer liber, guión, ri, pero como es tan breve la palabra, no es necesario abreviarla. Ahí se pierde entonces la E de la E radical, de la E del nominativo er. Entonces lee liber, libri. Si saliera liber, guión, i, alguien se podría equivocar y decir liber, liberi. Y no es así, es liber, libri. Por eso el diccionario ayuda y pone parte del genitivo o completo, como en este caso, donde se ve que falta esta E radical. Se lee liber, libri, libro.
discipulus, discipuli, alumno, magister, magistri, maestro. Maestro. Liber, libri, libro, discipulus, discipuli, alumno, magister, magistri, maestro. Bien, el verbo no aparece porque es el mismo de la oración anterior, por el verbo delectare, agradar, deleitar. Entonces, obviamente ya saben que el verbo es delecta, ¿no es cierto? Termina en nt. ¿Cuál será entonces el sujeto que concuerda con delectant, con agradan? ¿Cuál será la palabra que esté en nominativo, por ser sujeto, y plural, porque el verbo está en plural? ¿Cuál será el nominativo plural acá? Puede ser libri y magistri, ¿no es cierto? Uno de los dos. Cuando termina en i, puede ser, como dice usted, nominativo plural, pero también podría ser liber, libri, podría ser un genitivo, o magister, magistri, un genitivo. Entonces, uno de ellos es nominativo plural. Es el que ustedes me dijeron recién, el primero. O sea, es Magistri. libri, 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 delectant, discípulos, magistri. Libri. Eso, sujeto, predicado. Entonces, ¿en qué caso está libri? Nominativo plural por ser el sujeto. Delectare, agradar, deleitar, es verbo transitivo. Libri, delectan. ¿A quién agradan los libros? ¿Cuál será el acusativo, complemento directo? Discípulos. Eso, muy bien, discípulos. Ahí está el acusativo, complemento directo. Y este nombre, esta palabra, discípulos, constituye con magistri un sintagma nominal. Discípulos es el núcleo y tiene un determinante, que es magistri. ¿Qué tipo de determinante es magistri? Magistri es un determinante o un complemento de discípulos. Discípulo es un sustantivo o un nombre. Por lo tanto, esto es un complemento del Un complemento del nombre. nombre. Entonces, ¿en qué caso estará complemento del nombre? Genitivo. Genitivo. Genitivo singular, complemento del nombre. Eso es. Entonces, este magistri determina a discípulos, no a libri, porque alguien podría decir libri magistri, los libros del maestro, pero siempre el determinante va junto al determinado, junto al núcleo. Por lo tanto, magistri determina a discípulos y no al libre que está distante. Traducción, libri. Los libros. Los libros, eso, verbo, ¿Agradan? agradan. A los alumnos A los alumnos del maestro. del maestro, exactamente. Los libros agradan a los alumnos del maestro. Ahí está. Los libros agradan a los alumnos del maestro. Antes que se nos termine el tiempo, ¿por qué no anotan unos ejercicios de tarea? Medici saepe herbis rusticorum morbos curant. Medici saepe herbis rusticorum morbos curant. Medici saepe herbis rusticorum morbos curant. Después voy a subir esto, va a ser el video lo voy a subir al YouTube para que después puedan anotarlo con más detención. Ahí está el vocabulario. ¿Eh? Medicus medici significa médico. Saepe es el adverbio, a menudo. Herba herbae, hierba. Rusticus, rustici, campesino. Rusticus es sinónimo de agrícola. Rusticus es un derivado de rus. Rus, ruris, significa campo, en latín. Rus, ruri, rural, de ahí viene rural, rural en español. Entonces, rusticus, campesino.
Morbus, morbi, enfermedad. Y el verbo curare, sanar, que también es un verbo transitivo. Medicus, medici, saepe, adverbio, herba, herbae, hierba, rusticus, rustici, campesino, morbus, morbi, enfermedad, curare, sanar. El adverbio no se declina, se pone simplemente adv debajo de la palabra, y siempre el adverbio está en el predicado. ¿Ustedes se acuerdan? Predicado. Y la segunda oración, ahí está el análisis, que lo pasamos rápido. Romani, Mercurio, et Minervae, templa edificabant. 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 Vocabulario: Romanus, Romani, Romano. Mercurius, Mercurii, Mercurio. Ustedes escuchan cuando yo leo el genitivo dos vocales I. Una I es de la raíz y la otra I la terminación del genitivo. Mercurius, Mercurii. Se escribe una sola, pero se lee dos, ¿no es cierto? Mercurii, Mercurio. Minerva, Minervae, Minerva. Templum, templi, templo, termina en un neutro, ¿sí? Y el verbo edificare significa construir, construir. Ahí faltó escribir la conjunción et, conjunción copulativa i. La conjunción copulativa significa que une elementos análogos. Análogos quiere decir que son semejantes. ¿En qué son semejantes Mercurio y Minervae? En que los dos tienen que estar en el mismo caso. ¿En qué son diferentes? Este significa Mercurio y este Minerva. Por eso se dice elementos análogos o semejantes. ¿Mm? Ahí entonces está el vocabulario. Entonces ahí tienen 2 ejercicios de tarea, ¿eh? Para unos 15 días. Entonces anoten, háganse una ficha con la segunda declinación, parecida a la ficha de la primera, para que tengan a la vista eso, ese modelo, y luego revisen los 2 ejercicios de tarea que hicimos ahora en clase, y hagan los 2 ejercicios de tarea para la casa. ¿Alguna consulta, alguna duda? No, profesor. ¿No? No, profe. Ya. Pongan su nombre para que quede grabado en el chat, su nombre, para la asistencia. Bien. Se nos acabó el tiempo, así que estén muy bien, que descansen la próxima semana y nos veremos cuando corresponda. Hasta Chao, luego. profesor, cuídese. Gracias, igualmente. Chao, ustedes. profe. Chao, chao. Chao, chao, profe, que esté bien. Gracias.